Colosenses capítulo 3, versículo 18 en adelante. Instrucciones para las familias cristianas. Comienza así, versículo 18. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí, en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Hasta aquí. Se podría decir que en estos versículos existen algunos consejos que podríamos aplicar para nuestras reuniones de empresa y reuniones familiares que casi todos hemos tenido ya o tendremos en los próximos días. Aunque por supuesto está claro que todas estas instrucciones que comparte el apóstol Pablo a los colosenses son para aplicarlas continuamente a lo largo del tiempo. Al igual que ha apuntado muy bien Pablo, ¿verdad? Que la Navidad y todo lo que hay detrás no solamente se viva ese día, sino ojalá todos los días del año. El autor comienza primero con el ámbito familiar y en verdad lo aborda de forma muy concisa, como dando pinceladas muy concretas que por supuesto podría desarrollar más, pero que pues seguramente por estar encarcelado y quizá incluso, quién sabe, limitado en cuanto a los recursos para escribir y enviar las cartas, pues solamente hizo estos incisos. Pero desde luego estas breves instrucciones que comparte aquí también los ha compartido en otras cartas a otras iglesias. Pablo comienza dirigiéndose a las esposas para que cada una de ellas se sujete a su esposo, como conviene en el Señor. Acto seguido, les manda a los esposos a que amen a sus parejas y les remarca que no sean ásperos con ellas. Y la verdad que me llama la atención que Pablo use esta palabra, ya que si una persona trata con amor a otra, no puede ser obviamente áspera con ella, ¿verdad? No obstante, el apóstol quiso resaltar justamente esa característica. ¿Y qué significa ser áspero? Pues ser desagradable, poco afable, rígido, arisco, antipático, brusco, rudo, difícil, seco, intratable, bronco, severo. Al escuchar estos adjetivos, nos damos cuenta de que claramente un esposo que ama a su esposa no puede comportarse así con ella. Y si él consigue no ser una persona áspera, para ella, la esposa, sería mucho más factible sujetarse a su pareja, pues observa que le está amando con el amor del Señor, que toda esa familia, concretamente ese matrimonio, está funcionando con la ayuda, el poder y sobre todo el amor del Señor. Y ojalá
sea así siempre, ¿verdad? Tras dar estos breves mensajes, estos breves consejos para el ámbito matrimonial, comienza a tratar el asunto de la paternidad, y quisiera resaltar este orden, pues al leerlo me preguntaba si el Espíritu Santo le inspiró al autor de forma intencional a la hora de seguir esta lista de pequeñas instrucciones. Quiero pensar que sí, pues en Efesios también sigue Pablo este orden. Y está claro que para el Señor la crianza de los hijos se debe dar dentro de un entorno ordenado y saludable, el cual es, por supuesto, el matrimonio de dos personas que se aman y se respetan mutuamente. Y esto es la clave, hermanos. Más aún en una sociedad donde las familias cada vez están más desestructuradas y muchas personas comienzan a construir, como veis aquí en la imagen de la derecha, su casa por el tejado. Es decir, comienzan a tener hijos cuando no han cimentado las bases de la familia, no tienen un hogar establecido, no han fomentado una correcta comunicación con sus parejas y tienen a veces hijos para tapar carencias e inseguridades personales, convirtiendo en algunos casos a los hijos en medios para obtener un fin propio, o en terceros para enfrentarse a las parejas en ciertos momentos y usarlo como escudos o como testigos o defensores en medio de un conflicto matrimonial. Horrible, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, y hoy en día seguramente también, podríamos encontrar en algunas iglesias casos de creyentes que han caído en estas malas prácticas y por lo tanto, al observarles, casi no hay ninguna diferencia, no se distinguen de los que son incrédulos. Pues dicho esto, volvamos al versículo 20. Pablo apela primeramente a los hijos y les dice que obedezcan a sus progenitores, porque así el Señor lo quiere. Y evidentemente esto lo sabemos muy bien porque es uno de los 10 mandamientos, y además un mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Paréntesis en medio de todo esto. Creo que se puede deducir por el propio texto, pero aquí creo que es bueno que lo remarque, que el apóstol Pablo se está dirigiendo concretamente a personas creyentes, esposa y esposo creyentes, padres e hijos que están bajo los principios de la fe, hasta incluso, y llegaremos a esa tercera parte, siervos y amos, o esclavos y dueños creyentes, un tema muy polémico. Cierro el paréntesis. Versículo 21. Pablo pide a los padres que no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y aquí se vuelve a usar una palabra un tanto excéntrica. En el otro lado, la palabra era áspero. Y ahora no exasperen a sus hijos. En parte, este término tiene relación con Efesios capítulo 6, versículo 4, donde el autor les enseña a los padres a que no provoquen a ira a sus hijos, sino que más bien los críen con disciplina e instrucción del Señor. Pero ¿qué más significa exasperar? Irritar, enfurecer, enervar, enojar, encolerizar, indignar, obstinar, crispar. Curioso, ¿verdad? Según nuestro imaginario actual, son los hijos los que hacen enfadar a los padres, ¿verdad? Y no existe tanto la idea de que los hijos se enfadan por sus padres, o al menos no se les da la voz suficiente como para que en general lo veamos así, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y si los hijos irritan a sus padres porque son primero los padres los que irritan a sus hijos? ¿Y si son ellos los que muchas veces reciben nuestras frustraciones personales, laborales y matrimoniales, y luego ellos manifiestan toda esa crispación de muchas formas? ¿Y si en la paternidad estamos cosechando lo que de algún modo u otro hemos sembrado y no nos estamos dando cuenta? Es impresionante ver cómo la palabra de Dios da la vuelta a las cosas. Ya lo he dicho, salid por la calle
Hablad con la gente y veréis que más de la mitad de los padres están bastante molestos con sus hijos. No les entienden, están enfadados, no hacen más que castigarlos. Por supuesto, gracias a Dios, hay padres que están contentos con sus hijos. Hay padres que se esfuerzan por compartir los principios que se deben vivir en familia. Gracias a Dios. Pero desgraciadamente parece que hay un clima general donde muchos padres están molestos con sus hijos. Y sin embargo, el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo para advertirle a los padres que no enfaden a sus hijos, que no les provoquen a ira, que no les exasperen. ¿Veis cómo la palabra de Dios da la vuelta al paradigma? Y cómo quizá antes de ver al otro debemos vernos a nosotros mismos primero. Ya no solamente en cuanto al amor al prójimo, la viga que yo tengo en el ojo y la paja que tiene el otro en el suyo, sino en torno a la familia, al ámbito privado y personal. ¿Cómo no hacer el esfuerzo entonces por reflexionar más y más en la palabra de Dios? Y ahora sí, pasamos al tercer grupo. Por un lado hemos visto el matrimonio, por otro lado la maternidad, la paternidad, y ahora el asunto del trabajo o el asunto de la esclavitud en la Biblia. Un tema muy polémico, complicado. Pues en un principio, las pautas que comparte Pablo aquí en este texto han dado a entender a muchos lectores a lo largo de la historia que el apóstol no denuncia como tal la esclavitud, sino que más bien la apoya de algún modo. No sé si a vosotros os ha dado esa impresión a la hora de leer el texto. Le dice a los esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No les dice, rebelaos contra vuestros amos. Montad un movimiento o un partido político para defender los derechos humanos. No le dice eso el apóstol Pablo. Y claro, hay una pregunta legítima ahí detrás. ¿Por qué? Pues a la hora de analizar esto, como he dicho, resulta complejo. El apóstol Pablo en ningún momento está haciendo aquí una revolución o planteando una revolución social. Simplemente la acepta. Luego, comenzando en el capítulo 4, vemos que Pablo se dirige a los señores o amos, ordenándoles que sean justos con ellos, pues también ellos tienen un Señor en el cielo. Así que, ¿qué diremos ante todo esto? ¿Se está legitimando la esclavitud en la Biblia? ¿Simplemente se está dando unos principios para sobrevivir en medio de esta situación? ¿Qué tipo de esclavitud se vivía en aquella época en las iglesias? Esta última pregunta es muy importante. Pues bien, primero de todo, hay que tener en cuenta que ya desde la antigüedad se consideraba que una sociedad no podía subsistir sin esclavos. Así que es cierto que en el Antiguo Testamento no se intentó luchar contra esa idea global, pero sí regularizarla. Esta regularización estaba encaminada a restaurar la dignidad de todo individuo. Por tanto, la Biblia nunca justifica la esclavitud, sino que más bien enseña unos patrones legales, unas pautas, para no caer en abusos. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Escribe así el apóstol Pablo: Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre, o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos. Los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Por lo que he podido investigar, parece ser que una de las razones por las cuales la Biblia no condena categóricamente la esclavitud
es porque existían diferentes tipos de esclavitud, como la racial y la relacionada con la conquista y el sometimiento de un pueblo. Pero también existían tipos de esclavitud que en verdad ofrecían sustento al pobre, desahuciado y desempleado. Y esto no es lo mismo. Cuando nosotros pensamos en general, ¿no?, como concepto en la esclavitud, pues ¿qué se nos viene a la mente? La esclavitud de los negros. Hoy en día quizá la trata, ¿verdad? Pero parece ser que había algunos tipos de esclavitud en los tiempos en los que se escribió estas cartas que eran un tanto diferentes. Por tanto, lo que mucha gente no entiende es que la esclavitud en los tiempos bíblicos era una forma de esclavitud muy diferente a la que se practicaba después en los siglos consiguientes. La esclavitud en la Biblia no estaba basada en la raza. La gente no era esclavizada por su nacionalidad o por el color de su piel. En los tiempos bíblicos, la esclavitud era más bien un estatus social. La gente se vendía como esclavos cuando no podían pagar sus deudas o mantener a sus familias. De hecho, algunas personas elegían ser esclavos para tener cubiertas todas sus necesidades por sus amos. Hay que tener en cuenta también que en aquel tiempo no existían centros de salud o de acogida u orfanatos. Y por tanto, el pertenecer a un amo era una forma de sobrevivir en medio de la sociedad. Estoy hablando en un plano general, donde por supuesto la Iglesia también estaba ahí. Así que si se hubiese condenado todo tipo de esclavitud desde la Biblia y si hubiese hecho un ejercicio ya no tanto de proclamación del Evangelio, sino de imposición de conceptos sociales, incluso con ideologías políticas, en medio de las iglesias, quizá en algunos casos se podrían haber conseguido derechos, leyes, que en vez de dar a todos lo necesario para vivir dignamente, quizá a algunos les hubiese condenado a la muerte. ¿Por qué os estoy diciendo esto? En aquel tiempo muchas personas voluntariamente se daban como esclavos para sobrevivir. Porque en aquel tiempo no existía la estructura social como hoy en día la conocemos. Centros de acogida, ayudas, orfanatos, etc. Así que claro, a la hora de contextualizar el asunto de la esclavitud, quizá podemos llegar a entender por qué el apóstol Pablo no empleó estos versículos donde hacía alusión a la esclavitud para hacer una especie de inicio o preámbulo de documento a los derechos humanos, por ejemplo. También es cierto que en líneas generales ni el propio Jesús planteó un movimiento social y político. Para él eso era absurdo. El problema es el corazón. Si el corazón no cambia, en vano trabaja a los hombres. Evidentemente no es así el versículo, ¿verdad? Pero me entendéis. Y desde luego pues hay muchas formas de intentar que la sociedad funcione, pero nosotros sabemos que no podemos funcionar sin Cristo. Hablar de la justicia, del amor o de la libertad está muy bien, pero hablar del amor, la justicia y la libertad sin Cristo es populismo, es vender humo, es autoengañarnos y engañar a otros. Sin Cristo no hay amor, sin Cristo no hay justicia, sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay una familia digna. Todo se desmorona, porque Él es la piedra angular. Él representa los cimientos por los cuales se construye un edificio que debe ser todo guiado por Dios, porque si no está guiado por Él, en vano trabajan las personas. Por eso vemos que el apóstol Pablo, a la hora de hacer referencia a los siervos y a los amos, les hace ver que en medio de su trabajo deben de guardar su testimonio. Y en cuanto a los amos es muy interesante. Recordad, tenéis un amo en el cielo, al cual, aunque no lo diga así, pero se da a entender,
le tenéis que dar cuentas a Él. Vuestra vida no os pertenece a vosotros, es de Dios. Si debido a esta sociedad perversa que ha caído en desaprobación, que ha sido mellada por el pecado, se han generado tantas desigualdades y situaciones complicadas, Dios apunta al corazón y nosotros no nos debemos olvidar de ello. Eso no significa que pongamos la mirada a otro lado cuando surjan situaciones, conflictos, guerras, desigualdades. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que primero nos debemos de centrar en Él. Es como hoy en día la gente celebra la Navidad, ¿verdad? Para muchos la Navidad simplemente es una excusa para hacer compras o para comer muy bien, para darse un festín, para pasar una noche agradable con la familia o con los amigos. Pero como bien se ha compartido desde aquí, en medio de la presidencia y también de la participación del encendido de las velas de Adviento, la familia sin Cristo, cojea. Cristo es importante en medio de los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Quiere decir entonces que nos centremos en Cristo y dejemos todo lo demás en absoluto? Por supuesto que no, todo lo contrario. Que a partir de Cristo, nuestro ámbito familiar, personal, laboral, de todo tipo, vaya sanando, vaya creciendo de forma adecuada, saludable, restaurada. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Los que aparentemente cambian sin Dios solo han reformado la fachada de sus vidas. No han cambiado de verdad. Si el corazón no es transformado, da igual lo de afuera. Da igual. Porque su corazón sigue igual de muerto y alejado del Señor. Y aunque tenga apariencia de verdad, sigue viviendo en la mentira. Por ello, nos debe quedar más que claro que hay una mayor esclavitud que preocupa a Dios. Y es la esclavitud del pecado. Que en medio de las diferentes situaciones que hemos visto, leído y vivido, podemos quizá perder el norte. Ya os lo he dicho, a Dios le interesan nuestros conflictos. A Dios le interesa la sociedad. Pero no nos olvidemos del verdadero problema, la esclavitud del pecado. Y desgraciadamente, hay muchas personas que todavía no conocen la verdad y por lo tanto todavía no están experimentando la libertad verdadera en Cristo. Solo estando en Él se puede obtener salvación. Y como dice Gálatas 3, versículo 8, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En Él se reconfigura todo, se reestructura. Él nos restaura, Él destruye todos esos conflictos de desigualdad, de lucha de clases y de tantas cosas que están todavía en nuestra sociedad. Con todo, hermanos, y ya concluyendo, es muy interesante el planteamiento que hace la palabra de Dios, pues nos muestra que tu matrimonio no va a cambiar solo porque te enfrentes con tu pareja. Que tu autoridad como padre o madre no va a mejorar solo porque confrontes a tu hijo. Y por supuesto que la sociedad no va a ser transformada solo porque hagas manifestaciones o protestas o porque votes a este partido o a otro. Todo cambio debe empezar en uno mismo, concretamente en nuestro corazón. Y todos necesitamos ese cambio, que ninguno mire al otro sin mirarse a sí mismo. Y que ninguno considere que tras la conversión todo está hecho, pues Dios nos ha regalado un largo proceso donde podemos ver más y más de Él en nuestra vida día a día.
destellos de su gracia en medio de nuestras luchas, en medio de nuestro crecimiento, en medio de nuestros altibajos. Así lo quiere el Señor. Por tanto, desde el corazón, busquemos más y más de Dios en nuestras vidas. Y poco a poco se irá transformando todo nuestro entorno. Primero nosotros, luego nuestra familia, nuestro entorno laboral y la sociedad. Pero no empecemos la casa por el tejado. Empecemos por nosotros, por nuestro corazón. Para conseguir todo esto, no solo hace falta acción y reflexión, sino también oración. De ahí que Pablo pida oración tras tratar estos tres grupos: matrimonio, la paternidad y el lugar de trabajo, por decirlo de alguna manera. Pablo pide oración entre los versículos 2 en adelante a los colosenses, pues es consciente de que sin Dios nada útil pueden conseguir, y del mismo modo nosotros. Sin Dios no podemos relacionarnos adecuadamente con nuestra pareja. Sin Dios no podemos honrar a nuestros padres. Sin Dios no podemos educar a nuestros hijos. Sin Dios no podemos ser buenos trabajadores o buenos dueños o empresarios en medio de nuestro entorno laboral. Sin Dios no somos nada. Así que oremos al Señor para que sea Él el que nos ayude a ser personas responsables, personas que no malgasten el tiempo, que inviertan más y más en su reino y que tratemos de la mejor manera posible a nuestro prójimo. Que Dios restaure nuestra vida y todo lo que hay en ella. Que Dios nos ayude a poder compartir su amor en medio de estas reuniones familiares, de amistades, de empresa, que podamos tener durante estos días. Que el Señor os bendiga. Feliz Navidad. Vamos a orar.